Una simple definición de envidia es querer lo que pertenece a otro. Una descripción más completa de la envidia es un anhelo rencoroso e insatisfecho por las pertenencias, la posición, el patrimonio, los logros o el éxito de otra persona. La Biblia dice que la envidia es un acto de la carne, el resultado del pecado humano, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarían el reino de Dios. Ve a Gálatas capítulo 5 versículos del 19 al 21. Ver también Romanos capítulo 1 versículo 29 y primera carta de Pedro capítulo 2 versículos del 1 al 2. La envidia y los celos están estrechamente relacionados y a veces se utilizan como sinónimos, aunque no son del todo iguales. La envidia es una reacción a la falta de algo que otra persona posee. Los celos son una reacción al miedo, a la amenaza de perder algo, o muchas veces a alguien que nosotros poseemos. La envidia es la angustia o el resentimiento que sentimos cuando otros tienen lo que nosotros no tenemos. Los celos son la sensación de temor o sospecha que sentimos cuando nos pueden quitar lo que tenemos. Puede haber celos buenos. Ver segunda carta de Corintios capítulo 11 versículo 2. Aunque la Biblia nunca habla de la envidia de forma positiva. Otra palabra en la Biblia que se relaciona mucho con la envidia es codicia. Codiciar es tener un deseo excesivo de poseer lo que pertenece a otro. Aunque normalmente se relaciona con artículos tangibles como la propiedad, la codicia es un deseo intenso o egoísta que pone en peligro los derechos fundamentales de los demás. Ve a Éxodo capítulo 20 versículo 17 y Josué capítulo 7 versículo 21. El primer caso de envidia en la Biblia aparece en la historia de Caín y Abel. Caín, el hermano mayor, mató a Abel por envidia, porque Dios vio con buenos ojos el sacrificio del hermano menor, pero no aceptó la ofrenda de Caín. Ve a Génesis capítulo 4 versículos del 3 al 5. Posteriormente, Esaú envidió a su hermano Jacob por la bendición que le había dado su padre Isaac. Ve a Génesis capítulo 27 versículo 41. Raquel envidiaba a su hermana porque le dio a luz a los hijos de Jacob, mientras que Raquel seguía sin tener hijos. Ve a Génesis capítulo 30 versículo 1. Saúl envidiaba a David por su éxito en la batalla y su popularidad entre el pueblo. Vea primera carta de Samuel, capítulo 15, versículos del 6 al 16. Los líderes judíos mandaron arrestar a Jesús porque sentían envidia. Vea Marcos, capítulo 15, versículo 10. La Biblia describe claramente los efectos devastadores de la envidia. Cuando se deja crecer en el corazón,
La Biblia dice que la envidia conduce a la muerte espiritual, emocional y física. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Vea Proverbios capítulo 14, versículo 30. Y en Santiago capítulo 3, versículos del 14 al 16, encontramos una severa advertencia sobre el pecado de la envidia. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino de lo terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La envidia es un tema del corazón. Jesús enseñó que la pureza y la santidad provienen del interior de la persona y no de las acciones externas. Vea Marcos capítulo 7, versículos del 14 al 15. La envidia es uno de los muchos vicios internos o actitudes del corazón que contaminan a una persona. Lo que el hombre sale, eso contamina al hombre, porque por dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, y todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Vea Marcos capítulo 7, versículos del 20 al 23. La primera carta de Corintios capítulo 13, versículo 4 dice: el amor no tiene envidia. Si tenemos envidia de nuestros hermanos y hermanas en Cristo, entonces no los amamos. El amor de Cristo está libre de ambiciones y deseos egoístas. Vea Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 8. Los cristianos están llamados a renunciar a la envidia, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Vea primera carta de Pedro capítulo 2, versículo 1. ¿Cómo lo hacemos? Los creyentes en Jesucristo han muerto al pecado y han sido vivificados por el Espíritu de Dios. Vea Gálatas capítulo 2, versículo 20, Colosenses capítulo 3, versículo 3, Romanos capítulo 6, versículos del 7 al 11. En este sentido, continúa la lucha entre la naturaleza pecaminosa y el Espíritu. Pero los cristianos tienen poder a través del Espíritu Santo que mora en ellos para fortalecerlos en la lucha. Pablo enseñó en Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 26, que si caminamos por el Espíritu, vivamos por el Espíritu. Nos mantenemos en sintonía con el Espíritu y nuestras vidas darán el fruto del Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Versículos 25 al 26. La raíz de la envidia es un corazón insatisfecho. Experimentamos la envidia cuando no podemos tener lo que nuestro corazón desea. Todavía no hemos aprendido el secreto del contentamiento. Vea Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 13, que consiste en deleitarse en el Señor. La manera más efectiva de evitar la envidia es confiar en el Señor y deleitarse en Él. Confía en el Señor y haz el bien.
y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Salmo capítulo 37, versículos del 3 al 6.